buenos días y es un gusto ya tener en esta mesa de trabajo a Francisco Fay, docente, universitario, agnóstico, adherente del Partido Nacional, aunque él decía que los posicionamientos políticos de pronto no son tan trascendentes o tan importantes en este debate de iglesia política, posicionamiento en campaña electoral. Nelson Villarreal, bienvenido también a ambos, adherente del Frente Amplio, también docente universitario, católico. En el caso de cada uno, adherente de la candidatura de Tabaré Vázquez, adherente de la candidatura de Lacalle Pou. Fay, ¿por qué esta columna que en términos futbolísticos se podría decir que va con la pata para adelante contra Sturla, obispo político? Bueno, yo todas las referencias que tengo sobre Sturla son muy positivas. Yo no lo conozco personalmente, pero es una persona que es muy querida dentro de su ámbito de trabajo. Muchos integrantes del sistema político lo aprecian personalmente además, o sea que no tengo nada en lo personal contra Sturla. Yo lo que percibí, tanto en sus primeras manifestaciones como a lo largo de este mes, ya hace un mes y medio que está y ha tenido 3 o 4 manifestaciones políticas, es que Sturla lo que estaba haciendo era utilizar su legitimidad religiosa, es decir, él es arzobispo de Montevideo, para inmiscuirse, como dice la columna, en temas políticos. Eso no quiere decir, y hay que dejarlo muy en claro, que Sturla no pueda opinar de temas políticos en tanto ciudadano del país. Todo el mundo tiene derecho a opinar, eso es una democracia, así funciona la democracia y está muy bien que así sea. El tema o el detalle es que en realidad antes de ser arzobispo nadie conocía a nivel de opinión pública qué opinaba Sturla sobre los principales temas políticos que ahora está opinando. Entonces él se larga a opinar ahora desde una posición en donde lo que cuenta, lo que es importante, es que está opinando el arzobispo de Montevideo. En ese sentido, y creo que eso es lo que hace útil a la columna, lo que está haciendo es mantener una tradición que es la misma que tenía Cotuño. Cotuño no opinaba por Cotuño, sino que Cotuño opinaba como arzobispo de Montevideo. Lo que cambió radicalmente, por supuesto, es el contenido de las distintas opiniones. Cotuño tenía opiniones absolutamente retrógradas sobre cantidad de temas de sociedad y de política, y Sturla tiene opiniones que en algunos casos se podrán tildar de progresistas o no, pero en todos los casos es claro que, en particular, sobre todo con relación a la reforma constitucional, se mete en el detalle de la actividad política. Y yo lo que señalo, y lo dejo al compañero para que dé su opinión también, yo lo que señalo es que, en última instancia, lo importante en una democracia, que es lo que creo que hay que preservar, es que la clave es la opinión de los representantes del pueblo. Es decir, todo el mundo en el espacio público puede opinar. Todos los ciudadanos, nosotros, Sturla como ciudadano, Peteco, el que quiera. Ahora, lo que cuenta en un régimen republicano es los representantes que están allí, que son representantes del pueblo, que vienen de voto popular secreto con todas las garantías y que son los que reflejan de verdad la diversidad y el pluralismo de las opiniones. Eso es lo que me parece que hay que destacar. Villarreal, ¿cuánto le pesa a usted que los posicionamientos de Sturla, como dice Fay, son más cercanos al Frente Amplio? El Frente Amplio está contra la baja de la edad de imputabilidad, Sturla está contra la baja de la edad de imputabilidad. ¿Cuánto pesa entonces lo político por sobre lo religioso? Sí, yo quisiera decir algo. Se habla siempre desde un lugar. Y Fay habla desde el diario El País, que es consistente, que desde 1972, cuando el arzobispo Partelli fue a hacer una oración por los caídos asesinados del Partido Comunista en ese momento, hasta hoy el diario El País se posiciona sobre la lógica de que la religión no debe opinar sobre lo público y lo político cuando de alguna manera está mencionando temas de la izquierda. Pero cuando lo hace en función de temas que tienen que ver con la tradición de algunos partidos, su visión de derecha, entonces el país lo avala. Entonces, se habla desde un determinado lugar. La actitud de alguna manera que yo veo es que de alguna manera no es que esté favoreciendo Sturla. Daniel, creo que lo conozco personalmente, es alguien muy coherente. Por tanto, haber puesto en determinados lugares que es una canallada lo que hace el arzobispo de Montevideo, es de alguna manera desconocer la actitud de coherencia de una persona que ha sido consistente en su manera de posicionarse en determinados lugares. Sí, no cabe la menor duda, te está diciendo sobre algunos temas que son coherentes con una tradición de que la organización
institución iglesia ha tenido durante muchas décadas. Ahora, ahí vamos al tema de la democracia y lo republicano. Tengamos claro, en la República opinan todos, los sindicatos, los empresarios, el LGTB, la diversidad y la iglesia. Por tanto, cuando estamos hablando de una construcción de la política, estamos hablando de la construcción de ciudadanía, la voz que representa, en este caso a la iglesia Sturla, es la misma que representa a otro actor. En ese sentido, yo considero de que sí, es cierto, es más coherente con los postulados que ha tenido la Iglesia Católica en la historia uruguaya, es más coherente con esta visión de tolerancia, ¿sí? Es decir, no creo, y no hay que partidizar en este sentido, Daniel Sturla, yo no creo que es un tema que esté favoreciendo a la izquierda, está siendo consistente con la ética que debería tener siempre cualquier organización en la sociedad en los valores trascendentales, que son los derechos humanos, que son la convivencia, que son la tolerancia. A mí me parece que Sturla no representa necesariamente a toda la iglesia, él habla a título personal, de todas formas es cierto que ha habido otros obispos que han señalado una posición concordante con la de él. De forma general, yo quiero detenerme un paso antes de qué es lo que opina efectivamente Sturla, porque hay cosas en las que yo estoy de acuerdo con Sturla. Entonces, por ejemplo, en la edad de imputabilidad, yo no creo que la solución sea un tema de reforma constitucional, pero es independiente de lo que yo opino y lo que opina Sturla. Me parece que el paso es previo y es un detalle que no es menor en la lista que se decía en torno a la cantidad de distintas organizaciones y voces que hay y plurales en el espacio público. Hay una enorme diferencia entre todas ellas, los ejemplos que mencionaba, y la Iglesia Católica. La Iglesia Católica en última instancia, y el obispo en última instancia, lo que tiene es una visión dogmática de la realidad. Es decir, en última instancia, la interpretación que se hace sobre la realidad desde los curas, desde la Iglesia Católica y desde las religiones en general, es porque hay un momento en que hay una verdad revelada. Es decir, yo puedo discutir perfectamente con el sindicato, con organizaciones que están vinculadas a tales o cuales temas en particular, porque cada una de ellas, por lo general, y todos los ejemplos aquí fueron mencionados en ese sentido, lo que hacen es, desde su racionalidad de actores, decir, bueno, a mí me parece que estos son los argumentos, yo estoy de acuerdo en esto, estoy en contra en esto, y se puede dialogar. Hay un momento en que la Iglesia Católica se tranca. Dice, no, lo que pasa es que a partir de aquí, no estoy diciendo que Sturla lo esté manejando ya, pero estoy diciendo que dentro de la lógica propia de la Iglesia Católica, decir, bueno, hay un momento que es la verdad revelada. ¿Por qué es que están en contra de los preservativos, por decir algo, con el tema del SIDA? Bueno, porque hay un problema de concepción teórica general sobre el tipo de amor y la relación. Ese es el tema de fondo que es, en última instancia, el gran argumento de la Iglesia Católica y que en ese sentido es cuando yo digo, atento, acá hay una legitimidad religiosa que se está utilizando para opinar en temas políticos. A ver, yo lo que creo primero, acá todos valoramos la laicidad, todos valoramos el Estado laico y que la religión no debe ser parte del Estado y de la política en el sentido que lo está diciendo Fay. Pero todos valoramos que hay distintas formas de ver la laicidad. Una jacobina que hace que lo religioso no pueda opinar. Eso ha mostrado la historia que es necesaria una laicidad abierta, una laicidad positiva, que muestra de que los religiosos, no desde lo dogmático, sino de la confluencia en el humanismo, ¿sí? La confluencia de los valores ciudadanos, pueden contribuir. En ese sentido, yo escucho las palabras de Sturla y me parece que son muy interesantes. Son consistentes desde el artiguismo hasta la fecha, Partelli y toda la Iglesia Católica, que no en forma dogmática se solidariza con los pobres, no en forma dogmática tiene una actitud a favor de los derechos humanos, sino confluyendo en la dignidad humana. Ese concepto no lo podemos decir que viene de la dogmática, como no lo viene en un liberal o en un marxista decir de que centra su visión en determinado aspecto. Ahora bien, si tiende a sacralizar, ahí sí, lo que no ha hecho Sturla es sacralizar. Sturla no dijo desde lo sacral. Bueno, es un mes y medio que está, dale un tiempito, ¿no? Bueno, perfecto. Pero que en cualquier momento termina como Sturla diciendo que tiene razón. Pero tiene razón. La anticipación que tú haces me parece de que no estaría... Digo, en un mes y medio metió 3 o 4 cosas políticas, pues, bueno, pero a partir de que fue llamado, la organización LGTB le pide una entrevista, el PCNT le pide una entrevista, el Partido Comunista le pide una entrevista. Por tanto, lo que estamos diciendo tiene es... decir fácil, Sturla. Que lo no, llaman, no es un problema de decir fácil, es la actitud tolerante... Me llaman y voy, pero no, es la actitud tolerante de un representante de la Iglesia Católica que lo que dice es, lo que consolida para todos es lo común. A mí sí me extraña que venís de los blancos. Wilson y los wilsonistas estaban al lado de la calle, al lado de Partelli en 1972. ¿Por qué los blancos no se asumen en esa posición antiautoritaria, en esa posición que dice los derechos humanos son primero? Que los que fueron muertos, torturados en este país,
son de todos. ¿Por qué no eso? ¿Pero qué tiene que ver lo que tú estás diciendo con lo que estamos discutiendo? No, es decir, yo creo que derivás a Partelli, a Wilson Ferreira, mi posicionamiento político. Es como que yo te empiezo a preguntar cosas sobre el Partido Comunista y la Iglesia Católica. No tiene absolutamente nada que ver. Acá estamos hablando del posicionamiento de Sturla y me derivás a lo que pasó en el 72. Es como un disco que vuelve a 40 años atrás. Estoy diciendo, hay consistencia. Pero me estás diciendo, ¿cuánto me pesan estás las poniendo en tela de juicio mi posicionamiento personal en base a mi identidad partidaria. Yo creo que eso no forma parte de un debate razonable en donde el centro de atención tiene que ser el posicionamiento de la Iglesia Católica y en particular de Sturla. No de qué es lo que yo opino. Tolerante, yo lo que veo que es la actitud tolerante que visualiza por una poner visión dos posiciones fuertes, ¿no? haciendo memoria. El sacerdote docente de la Universidad Católica, Omar Franza, en un determinado momento, en la anterior elección, cuando se debatía, estoy hablando de 2009, el tema despenalización del aborto, él cuestionó la ética la ética frente amplista. Decía, bueno, los que están con el aborto no hay que apoyarlos. Eso motivó todo un debate, recuerdo haberlo leído, del sacerdote Paul Davesíes, que decía que no, que la Iglesia no debía meterse, inmiscuirse en qué va a votar la feligresía. Me parece muy bien eso. A la vez, en ese 2009, la Conferencia Episcopal le pedía a los feligreses que reflexionaran en torno al voto, tomando en cuenta el aborto, la familia, la moral sexual. Hoy día, de alguna manera, no está planteado el mismo tema, es decir, Sturla se cruza con el posicionamiento de aquellos candidatos, precandidatos, que defienden, por ejemplo, la baja de la imputabilidad. Puede ser su candidato, por ejemplo. Pero es que lo que pasa es que Sturla se mete en el terreno político cada vez que un religioso, porque además hay que tratar de sacarle un poco de la lógica de la Iglesia Católica, porque si no queda como que si estuviéramos en contra de los curas por los curas en sí. Acá el problema es anterior, incluso, que es los religiosos opinando política. El día de mañana va a empezar a haber rabinos, va a empezar a haber pastores de los abrasilerados que están en el centro de Montevideo opinando sobre estas cosas, porque le abrís el juego a un conjunto de gente que, insisto en algo muy importante, ellos tienen, cada uno de ellos, como ciudadanos del Uruguay, todo el derecho a opinar de todo. El tema es que como arzobispo, como autoridad religiosa, me ponen por delante su autoridad religiosa y me dicen, como yo tengo tal autoridad, vengo y tengo una mayor influencia y tengo un mayor peso en la opinión pública. En ese sentido es que yo digo, no, atento, tú Sturla como persona, bienvenida a tu opinión y vamos a escucharte. Ahora como arzobispo, no me trabajes el plan, yo represento a la Iglesia Católica y tengo más poder o tengo más preeminencia sobre lo público, porque sobre lo público y las cuestiones de debate importa lo que opinan los representantes del pueblo, que yo los voté para eso. Entonces, está muy bien Davesíes cuando dice, no tiene nada que ver lo que dice la Iglesia con relación a temas concretos, por ejemplo, la despenalización del aborto, y no tiene nada que ver la Iglesia en temas prácticos políticos. Yo creo que ahí está la clave, que de alguna forma, como bien decía Nelson, hace referencia a lo que entendemos por laicidad. Nosotros somos un país muy laico, que naturalmente valoramos lo que son las ideas de los ciudadanos, y que tenemos con naturalidad de que los curas opinan, pero no le damos mucha pelota. El problema es que si cada vez más les abrís la puerta, terminan opinando de todo. A ver, ahora, yo creo, en ese tema, sí, cuando el tema de la laicidad que estamos hablando es aceptar la diversidad de voces en una sociedad. Acá no podemos saltar de la idea de que los representantes del pueblo, ¿qué son los representantes del pueblo? En la estructura del Parlamento y el Estado. Acá la sociedad no se agota en el Parlamento y el Estado. Existen sindicatos. Hoy escuchamos ayer en el 1 de mayo, existen cámaras empresariales, existen organizaciones religiosas y obviamente no va y dice porque soy arzobispo, dice Daniel, digo tal cosa. Contribuye. Davesíes no dijo de que no hay que tomar en cuenta, lo que dijo que no hay que imponer dogmáticamente, lo cual me parece pertinente. Lo que dice es que la religión en la polis no debe tender a imponer dogmáticamente, pero debe dar sus criterios y sus compromisos, como lo dijo. Que si tú sos católico y no estás de acuerdo con lo que dice Sturla, te debe molestar que tu arzobispo empiece a opinar de cosas políticas. Francisco, porque para eso hay partidos políticos. Yo te escuché hablar, escuchémonos. Yo digo, te responde, me parece muy bien el chileno Rodríguez, el presidente del PDC, planteándote con mucha claridad la historia de compromiso de la Iglesia Católica y que Daniel y Francisco lo que están haciendo es, de alguna manera, abriendo la Iglesia a esa tradición constante de compromiso que no significa dogmatizar. Es el rol justamente de
la posición del humanismo que el cristianismo y el catolicismo ha tenido. Cuando la Iglesia o cualquier religión pretenda sacralizar la política, tú y yo vamos a estar en contra porque queremos el Estado laico. Yo ya estoy en contra ahora. Pero no es sacralizar. Y sobre el Papa Francisco, ¿usted tiene también la misma visión, que es un obispo político? Él está haciendo mucha política, evidentemente, pero él tiene una situación muy grave. Lo que ha vivido la Iglesia Católica, y por eso ponen al obispo de Roma de origen latinoamericano, que es el Papa Francisco, es que la competencia que tiene de otras religiones en el continente más católico del mundo, más cristiano, perdón, del mundo, es muy grave, muy importante. Pues América Latina. América Latina. Entonces, allí hay una evidente sintonía entre Francisco y un conjunto de nuevos paradigmas de comunicación y tal que son muy positivas. A él le ha dado muchos resultados. Ahora, sobre el fondo del asunto, vamos a esperar si el Papa es tan progre como dicen y es tan abierto. Hay un momento que él es dogmático, hay un momento que cierra la puerta y dice, no, nosotros entendemos mejor los misterios y las dificultades de la inteligencia porque Dios nos ilumina. Lo dijo ayer o antes de ayer en el miércoles. A ver, en sus reflexiones. podemos dar el debate. Hay un momento que es así, no tiene otra vuelta. A ver, hay un muy buen debate entre el filósofo Habermas y el ex Papa Ratzinger sobre este tema. Y confluyen en que la modernidad ha traído la razón y la fe para consolidar ¿qué? La secularidad. La Iglesia Católica no es teocrática respecto al Estado, y esto hay que tenerlo claro. Otra cosa es la interna de la Iglesia Católica, yo comparto. Hay mucha cosa que realmente violenta a los católicos como a la sociedad. Y el reposicionamiento que está haciendo el Papa Francisco es tratar de asumir que hay que ser coherente con los principios del cristianismo. Eso, bienvenido para los católicos y para toda la sociedad. Porque cuando se es consistente con los principios del cristianismo, se favorece a cómo surgió el cristianismo en sus orígenes a los pobres. Quizá hay gente que no lo sepa porque no está tanto en estos temas, pero los católicos y el Papa Francisco hay dimensiones en donde él es infalible. Es decir, el Papa Francisco tiene, cuando dice algunas cosas, pero el principio de la infalibilidad. Es decir, ¿a qué voy con esto? Que hay principios generales que no pasan por este diálogo con la Iglesia Católica. Hay momentos en que la Iglesia Católica, inevitablemente, como es una... ¿Usted hubiera escrito la misma columna si el Papa, si el arzobispo Daniel Sturla dice que está a favor de bajar la edad de imputabilidad? Bueno, mirá, en lo que me es personal, yo insisto en algo, en dos detalles para ir porque me parece importante lo que tú estás señalando. Primero, la columna dice que Cotuño tenía opiniones retrógradas, y lo escribo yo, pues yo creo eso. Y segundo, y muy importante. Pero no lo escribiste cuando decía que estaba a favor de tal. Pero yo tengo que escribir cuando vos querés o cuando no, pero Francisco, escribiste cuando Sturla salió a favor de determinados temas. Pero sí, está bien. Yo también te veo como estás interviniendo. Pero déjame decir que yo escribo sobre lo que quiero, cuando quiero. Y en el contexto que querés. No cuando a ti se te ocurre. Me parece eso correcto. Uno. Dos, en cuanto a la edad de imputabilidad, yo estoy de acuerdo en el fondo de lo que dice Sturla, en el sentido que no creo que sea una solución. Y en cuanto al tema... una solución única, es bastante más complejo, por cierto. Y en cuanto al tema de la despenalización del aborto, yo estoy de acuerdo con esa ley. Y creo que en realidad la Iglesia Católica en general, en esa posición, no es una posición que sea admisible para lo que es hoy en día la modernidad. Pero eso es independiente, es decir, yo me pongo un paso antes del asunto. Es, ¿por qué está opinando este cura en tanto obispo? Si quiere opinar como persona y como individuo, que se ponga una columna en La República, en El País, en donde él quiera, y empiece a decir cosas. Pero el problema es que antes no dijo nunca nada, y antes era asesor de Cotuño. Entonces, pero cada uno habla desde los roles. El presidente de la Cámara de Industrias habla desde el rol que tiene, y cuando se va no se sabe quién es. Lo mismo que el del PICNT. Cualquiera que representa una organización en la polis. Yo creo que acá tenemos que separar, estamos hablando de ética y política. La religión no la podemos entender desde la lógica anterior a la modernidad. Hoy lo que sabemos es que la religión es válida tanto cuanto le da sentido a la gente en su existencia y aporta a los valores ciudadanos. La diferencia entre el presidente de la Cámara de Industrias y un obispo es que un obispo en última instancia me dice que él tiene razón porque él tiene la verdad revelada. En cambio, el presidente de la Cámara de Industrias salió hablando de que tenía verdad revelada en las cosas que dijo. Es implícito al lugar que ocupa y al papel que tiene, porque la Iglesia funciona así. De la misma manera, porque todos creen que ellos tienen la verdad revelada. Cuando el 1 de mayo el PICNT dice que el derecho de los trabajadores está por encima del valor de la propiedad en determinadas cuestiones, lo va a decir en forma de un axioma. Y cuando un empresario dice que la propiedad privada está en función y lo tiene como axioma. Los axiomas que tiene cada uno, sea la religión, las empresas, o sea, los trabajadores, son lo que le dan fundamento a su acción, pero no es lo que está en discusión. Lo que está en discusión acá, ¿qué está confluyendo? Estamos confluyendo en valores ciudadanos, que son en no a la baja
Hoy la vulnerabilidad de los gurises implica no bajar la baja, como sí se está haciendo postulado por el Partido Nacional en parte, no por todo. Gracias a ambos por haber venido y la seguimos. Dale, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Nosotros los invitamos a seguir con más InfoTNM.